La expiación, de por sí, solo irradia verdad. Un curso de milagros. Bienvenidos sean todos ustedes, nuestros queridos cómplices espirituales, a esta nuestra parte número 1 del capítulo número 3, a la sección 1 del libro de texto de mi amado Un Curso de Milagros. Bienvenidos sean todos ustedes. Les pido por favor que comenten, que compartan, que recomienden a otros esta experiencia. Ay, perdón, gracias. Que recomienden a otros esta experiencia de paz, a todos aquellos que estén buscando un cambio de mentalidad hacia su quietud, hacia su tranquilidad y hacia su gozo. Comenzamos. Expiación sin sacrificio. Al final de este libro viene una clarificación de términos. Ahí vas a entender lo que es la expiación, pero a grandes rasgos es el deshacer. Nosotros fabricamos ilusiones y ahora el Espíritu Santo las deshace sin sacrificio. No hay necesidad de lacerarse, ni de lapidarse, ni nada por el estilo. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Nosotros, como quienes fuimos criados como católicos o cristianos, dejamos que descanse sobre la crucifixión la salvación. En realidad es que la salvación descansa sobre la resurrección. La expiación no fue el fin. No, perdón, la crucifixión no fue el fin. Solo fue el medio para llegar al fin. El fin es la resurrección. A ver. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Como recordarán, al momento de comenzar a soñar la separación y hacerla real, nació algo que Jesús llamó el principio de la escasez, que en el mito judeocristiano describe en el Génesis cómo Dios nos corre del paraíso y ahora tenemos que trabajar, arar la tierra, cubrirnos de las inclemencias del tiempo. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiera permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Nosotros, desde la creencia ortodoxa, tenemos la idea que Dios mandó a Jesús a sufrir por nuestros pecados. Justamente por ser muy bueno, por ser su cordero, y necesitaba a un ser inocente para asesinarlo y expiar los pecados del mundo. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios, que es quien conozca el mito judeocristiano, seguro le tiene miedo a Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible eso? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han enseñado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición del otro, sino más bien proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Jesús nos está hablando aquí del sistema de pensamiento invertido.
Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su Hijo propio en nombre de la salvación. Para sustentar esta mentira hay que desarrollar muchas otras mentiras. El asunto es que se nos ha hecho creer que Dios envió a su Hijo a sufrir por nuestros pecados y nosotros ahora tenemos que vivir con la culpa porque su Hijo favorito falleció en nombre de una salvación irreal. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Dios es un asesino. Incluso a su hijo favorito lo mandó matar por sus hijos menos favoritos. ¿Quién podría confiar en un Dios como ese? Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: esto me duele más que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. Es como Dios manda a su hijo a que sus otros no hijos lo asesinen y ya no se siente tan mal por haberlo hecho él directamente. Entre comillas. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Dice Jesús: yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. El mensaje de Jesús no tiene nada que ver ni con el castigo, ni con el sacrificio, ni con el pecado. La afirmación: mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Este pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. En este sueño que ustedes y yo nos inventamos también a un Dios malvado que nos está buscando y que nos va a castigar, primero porque nos comimos la manzana, después porque nos fuimos del paraíso y tercero porque asesinamos a su hijo favorito. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Esa frase está radical. En la Iglesia Católica Cristiana nos enseñan que Dios castiga los pecados. Y aquí Jesús dice de forma categórica: Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Dice Jesús: si Dios no te quiere castigar a ti por tus malas acciones, ¿por qué me querría castigar a mí? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección, de proyectar lo que llevamos en el proyector, valga la redundancia, en la pantalla de las historias de nuestras vidas. No es lo que está pasando allá, es lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando allá es solo la proyección de lo que está pasando aquí. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas que a veces no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposible de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. Jesús nos habla a través de símbolos, que son las palabras, y dice muy claro que ha tomado las máximas precauciones para que este mensaje no se distorsione como se distorsionó hace más de 2000 años, porque es el mismo, quizá en una época moderna, pero es el mismo mensaje y sobre todo es el mismo contenido de amor. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles.
Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Es una crítica de Jesús al cristianismo y al catolicismo que amenaza a sus seguidores y a los fieles cristianos que juzgan a quienes no somos fieles cristianos. Porque la religión organizada a la que estamos hablando al final se basa en los juicios y en el miedo. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Jesús dice es correcto porque nos referimos a él como un ser puro, pero no como un ser puro especial, sino como un ser puro universal, no exclusivo, no solo Jesús en primera persona, sino universal como Cristo, como todos los hijos de Dios, que somos un solo ser. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Aquí podríamos hablar de un equilibrio entre tu humanidad, que representa al león, y tu espiritualidad. Tu humanidad, que es representada por el león, y tu espiritualidad, que es representada por el cordero. Y ahí en el centro, la paz es inevitable. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad. Lo he dicho otras veces. La virginidad de la que se habla con respecto a María, la madre de Jesús, no es corporal, sino mental. Está hablando de la pureza de sus pensamientos. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar. Simplemente es. No proyecta allá afuera porque no hay nada allá afuera. Tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo, en el sentido de que en el estado de gracia o de inocencia es uno el que tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. Jesús sigue hablando de un estado mental, de pureza, que ve a todos como sus iguales, sin marcar diferencias, que reconoce que todo ser viviente en contenido es esencia espiritual. La expiación carece por completo de ambigüedad, de dualidad. Es simplemente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría ser eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia, la mente de Dios. La inocencia es sabiduría porque no tiene la conciencia del mal y el mal no existe.
No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En este estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Los milagros, la percepción inocente, capítulo 3, sección 1, expiación sin sacrificio, en la que se nos pide que aceptemos la salvación por medio del amor y no por medio del dolor. Muchas gracias, bendiciones, nos vemos la próxima y te agradezco también unirte a todas nuestras redes sociales.